Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno, en el mundo de la radioafición. Así es. Tenemos a mano extractos de guías, un manual técnico bastante completo, notas de un video, imágenes, de todo un poco. Sí, la idea es, entender qué es ser radioaficionado hoy, por qué sigue vivo este hobby, cómo empezar. Y tocar algunos puntos técnicos clave, ¿no? Exacto. Es, digamos, un vistazo a fondo a esta mezcla de tecnología, servicio comunitario y, conexión humana. Perfecto. Vamos a ver desde qué es un voltio hasta cómo viajan las ondas y por qué sacar una licencia. Vamos a analizar esto. Empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué nos viene a la mente con radioaficionado? Capaz que código Morse, equipos viejos. O gente ayudando en desastres, quizás. Las fuentes, como el manual dominicano, dicen que es todo eso y más. Claro. Formalmente, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo define como un servicio de aficionados. O sea, es una actividad técnica de aprendizaje de comunicación. Pero sin fines de lucro, por puro interés personal. Exacto. Y la UIT le reconoce un valor importante, sobre todo en emergencias. Por eso les asignan bandas de frecuencia específicas. Interesante. Incluso hay un código del radioaficionado que mencionan. Ah, sí. Habla de ser amigable, paciente, no descuidar las obligaciones y estar listo para servir a la comunidad. Suena como con mucha responsabilidad. Tiene su ética, sí. Pero bueno, más allá del hobby en sí, ¿por qué alguien querría sacar una licencia hoy? Con internet y todo. Esa es una buena pregunta. Y una razón fuerte que aparece mucho en las fuentes es la comunicación en emergencias. Ajá. Piénsalo. Terremotos, inundaciones, apagones masivos. Cuando todo lo demás falla, celular, internet, Ahí entran ellos. justo. Los radioaficionados muchas veces pueden mantener comunicaciones vitales. Hay grupos especializados en esto, que incluso dan formación gratuita. Y esto me parece clave. No es solo tener el equipo, No, para nada. es el conocimiento, entender los límites de la tecnología, cómo gestionar comunicaciones en crisis. Dicen que hasta profesionales les sirve. Totalmente. Y está la parte social, el aprendizaje continuo. Conectas con gente con tus mismos intereses, experimentas con antenas, con equipos, entiendes cómo funciona el mundo de las ondas. O sea, es útil para gente que va a la montaña, por ejemplo. Sí, que necesita más alcance que un walkie común, o para quien le interese la preparación ante emergencias, o simplemente los apasionados por la ciencia y la tecnología. Vale, suena bien. Pero, ¿cómo se empieza formalmente? No es comprar un radio y ya, ¿verdad? No. Se necesita una autorización oficial, una licencia. ¿Y cómo se consigue? Pues hay que aprobar un examen. Lo explican tanto el video como el manual de Indotel de República Dominicana. Es para asegurar que tienes la preparación técnica y operativa necesaria. O sea que sabes manejar el equipo sin peligro y sin molestar a otros. Básicamente. Y el examen tiene como dos partes grandes, ¿no? Una de electricidad y radioelectricidad Sí, para entender los fundamentos técnicos. y otra de normativa, las reglas del juego. Exacto. Legislación, procedimientos, ahí entra de todo. El alfabeto fonético, el alfa, bravo, Charlie, Para que se entienda bien al deletrear. claro. Y el código Q, esas abreviaturas como QTH para la ubicación, QSO para el contacto, QSL para confirmar. esas mismas. También otras abreviaturas, señales de socorro, cómo se usan los distintivos de llamada, Que es como la matrícula de cada uno. eso es. Y las reglas de qué se puede y no se puede hacer. Y hasta las posibles sanciones si no cumples. ¿Y para estudiar? ¿Qué recomiendan? Están los libros, que a veces son un poco densos. Sí. Hacer tests por internet es más práctico, pero requiere disciplina. Y mencionan recursos como videos explicativos, tipo, como esto que hacemos, que son más amenos. Y dicen que se retiene más viendo y oyendo. Un 50% contra un 10% solo leyendo. Curioso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Otro punto es el costo. Aprobar es una cosa, pero luego hay que pagar la tasa por la licencia. Ah, claro. ¿Y cuánto es? Dan el ejemplo de España, unos 120 euros. Una sola vez, de por vida. Argumentan que comparado con otros gastos, es una inversión útil. ¿Y en República Dominicana? El manual no da el monto exacto,
pero sí indica que hay tasas de inscripción y renovación que varían según la categoría de la licencia. Vale, supongamos que alguien aprueba, paga. ¿Qué sigue? El distintivo de llamada, imagino. Exacto. Es tu identificación única, personal e intransferible. ¿Y cambia según el país? Sí. En España, por ejemplo, puede ser EA8 y unas letras si estás en Canarias. En República Dominicana, el manual lo detalla bien con un mapa. Empieza por HI, por Hispaniola, Ujú. luego un número del 0 al 9 según la zona. HI1, Islas del Sur, HI3, zona norte. Y al final, letras que indican tu categoría. Entendido. Ya con el distintivo, ¿qué frecuencias se pueden usar? ¿Las famosas bandas? Uf, hay un montón. El manual lista desde 160 metros, que es onda larga, hasta 23 centímetros, ya microondas. ¿Y qué se hace en cada una? Pues depende. Telegrafía, el código Morse, CW, hablar, fonía, modos digitales, enviar imágenes. Algunas bandas, como 20 metros, 14 MHz, son geniales para hablar con gente de todo el mundo, lo que llaman DX. Contactos lejanos. Eso. Otras, como 40 metros, 7 MHz u 80 metros, 3.5 MHz, funcionan mejor de noche. Y las de VHF y UHF, como 2 metros, 144 MHz o 70 centímetros, 430 MHz, son más para hablar cerca o a través de repetidores. O sea que cada banda tiene su truco. Totalmente. La propagación de las ondas es todo un mundo. Depende de la frecuencia, la hora, el sol. La clave en HF, en alta frecuencia, es la ionosfera. Esas capas altas de la atmósfera. Exacto, que el sol ioniza y reflejan las ondas de radio permitiendo que viajen miles de kilómetros. Ahí se habla de frecuencia crítica, máxima frecuencia utilizable. ¿Y en VHF, UHF es distinto? Sí, ahí normalmente necesitas línea de vista como si fuera luz, aunque a veces hay condiciones atmosféricas especiales que permiten alcances mayores. Es más local, digamos. ¿Y el equipo? Es muy caro empezar. Según el video, no tiene por qué serlo. Puedes arrancar con un walkie-talkie de VHF o UHF para hablar localmente o por repetidor. ¿Y eso cuánto puede costar? Menos de 200 euros, dicen, incluso de segunda mano. Y ya con eso puedes empezar a escuchar, a aprender. Y si te engancha, ya puedes ir a más. Claro, equipos de base, radios multibanda que cubren HF, PHF, UHF, antenas más elaboradas. Pero recomiendan probar primero, ver qué te gusta más. Tiene lógica. Y otra cosa que recalcan es unirse a un radioclub local. Para aprender de otros, ¿no? Exacto. Es la mejor forma de resolver dudas, compartir experiencias, y también hay muchos grupos online, por Discord, Telegram, enfocados en temas. Emergencias, DX, radio en la montaña. Pasemos un poco a la técnica. El manual entra bastante en detalle. No podemos cubrirlo todo. Pero, ¿cuáles son las ideas fundamentales? Sin volvernos locos. Bueno, la base de todo es la electricidad. Explican lo esencial. Voltaje, la fuerza eléctrica, en voltios. La B. Corriente, el flujo de electrones, en amperios. La I. Y resistencia, la oposición a ese flujo, en ohmios. La R. Y la relación clave, la ley de Ohm, I igual a VR. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Esa es la fórmula mágica para entender circuitos básicos. Entendido. V, I, R y la ley de Ohm. ¿Qué más es crucial? Pues entender para qué sirven los componentes básicos. Las resistencias, que simplemente limitan la corriente. Los capacitores, Esos almacenan carga, ¿no? sí, como una mini batería temporal, y dejan pasar la corriente alterna pero bloquean la continua. Los inductores o bobinas, que se oponen a los cambios de corriente. Y los transistores. Esos son la base de todo hoy día. Prácticamente. Son como interruptores o amplificadores que controlas con una pequeña señal eléctrica. Entender su función básica ayuda mucho. Y de la electricidad a las ondas. Ahí llegamos a las antenas. El elemento clave para lanzar la señal. Exacto. La antena es el puente entre tu equipo y el aire. El concepto fundamental es la resonancia. ¿Resonancia? Sí, una antena funciona mejor cuando su tamaño físico está ajustado a la longitud de onda de radio que quieres usar. Normalmente, media longitud de onda es un buen punto de partida. Cuando el tamaño es el correcto, la antena resuena y transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas de forma muy eficiente. O sea,
el tamaño importa. Y mucho. Muchísimo. Y depende de la frecuencia. ¿Y qué tipos de antenas son los más comunes? Para entender lo básico. Podríamos destacar 3 tipos principales para empezar. A ver. 1, el dipolo, el más simple. Un hilo de media longitud de onda, conectado al cable en el medio. Radia bien hacia los lados, pero casi nada por las puntas. Su altura sobre el suelo es crítica. Vale, el dipolo. ¿Otro? 2, la antena vertical. Imagina medio dipolo puesto de pie sobre el suelo, o sobre una red de cables que hagan de suelo artificial. Típicamente mide 1/4 de onda. Radia igual en todas direcciones horizontalmente. Muy usada en algunas bandas de HF para larga distancia y en VHF, UHF para local. Dipolo, vertical. ¿Y el tercero? 3, la antena Yagi, la típica de TV que veíamos antes en los techos. Ah, sí, con varias varillas. Esa. Tiene un elemento activo, como un dipolo, y otros elementos parásitos, un reflector detrás y directores delante, que concentran la señal en una dirección, como un foco. O sea, esta es direccional. Exacto. Te da ganancia, más señal hacia donde apuntas, pero menos hacia otros lados. Dipolo, vertical, Yagi. ¿Algo más clave sobre antenas? 2 conceptos importantes más, polarización y ROE. Polarización. Es la orientación de la onda eléctrica, horizontal o vertical. Para hablar directo entre 2 estaciones, las antenas tienen que tener la misma polarización. Si una está horizontal y la otra vertical, se pierde mucha señal. Entendido. ¿Y ROE? Suena a sigla importante. Lo es. ROE significa relación de ondas estacionarias. Mide qué tan bien acoplada está la antena al cable que viene del equipo. Si está bien conectada, digamos. Algo así. Una ROE baja, cercana a 1.1, es ideal. Significa que casi toda la potencia del radio llega a la antena para ser radiada. Una ROE alta es mala. Indica que la antena no está bien adaptada. Parte de la potencia se refleja hacia el equipo, baja el rendimiento y hasta puede dañar el radio. O sea, hay que medir y ajustar la ROE. Fundamental. ¿Y el cable que une el radio y la antena? Principalmente 2 tipos. El más común hoy es el cable coaxial, como el de la tele. Viene blindado, es fácil de instalar y tiene una impedancia fija, normalmente 50 ohmios, que es lo que esperan la mayoría de equipos y antenas. ¿Y el otro? La línea abierta o bifilar. Son 2 cables paralelos separados. Tiene menos pérdidas de señal, sobre todo en HF, pero es más delicada de instalar y puede captar o radiar interferencias si no se hace bien. Bien, creo que con eso tenemos una idea de la parte técnica sin meternos en demasiadas fórmulas. Volvamos a las reglas. Mencionaste el manual de Indotel para República Dominicana. ¿Qué cosas prácticas destaca? Bueno, detalla las distintas categorías de licencia. Novicio, técnica, general, superior. Cada una con sus requisitos de edad, tiempo, exámenes. Y sus privilegios de operación en bandas y modos. O sea, no todos pueden hacer todo desde el principio. Exacto. También regula cómo operan los extranjeros que visitan el país. Y algo importante, la obligación de llevar un libro de guardia. Un registro de los contactos. Sí, muy detallado. Fecha, hora, estación contactada, banda, modo, cómo se escuchaban mutuamente. Todo anotado. ¿Y qué cosas están prohibidas? Me imagino que hay límites claros. De transmitir música, ni usar la radio para negocios, ni para propaganda política o religiosa. El lenguaje tiene que ser apropiado. Nada de insultos ni groserías. Por supuesto. Y está prohibido interferir a otros servicios de radio. Además, hay que identificarse siempre con el distintivo asignado, al empezar, al terminar un contacto y cada cierto tiempo si la charla es larga. Cada 10 minutos mencionaban. Algo así, sí. Es una regla común. Parece que los radioclubes tienen un papel importante allí también. Sí, el reglamento les da un rol formal. Agrupan a los aficionados, enseñan, promueven la actividad. Incluso pueden ayudar a tomar los exámenes, aunque siempre bajo la supervisión de Indotel. ¿Qué es la autoridad que regula todo? Exacto. Indotel otorga las licencias, asigna los distintivos, vigila que se cumplan las normas y puede sancionar, desde una suspensión hasta quitar la licencia y confiscar los equipos si la falta es grave, como operar sin autorización. Bueno, entonces, resumiendo un poco toda esta exploración. La radioafición es bastante más que hablar por radio, ¿no? Definitivamente. Es una mezcla de experimentar con tecnología, de ser parte de una red de comunicación global que no depende de empresas. Y que además puede ser muy útil en emergencias.
Exacto. Hemos visto cómo obtener la licencia, le dimos un vistazo a los fundamentos técnicos, desde la ley de Ohm hasta las antenas básicas, y tocamos las reglas del juego, usando el ejemplo de República Dominicana. Es una combinación curiosa de desafío técnico, servicio a la comunidad y conexión personal. ¿Sí? Y las fuentes muestran que, aunque la tecnología avance, estos principios de la radio y la necesidad de comunicarnos, bueno, persisten. Requiere estudio, requiere práctica. Eso sí. Pero ofrece recompensas interesantes, conocimientos, satisfacción. Y la capacidad de ser útil cuando hace falta. Y para cerrar, una reflexión que me queda picando después de ver todo esto. En un mundo donde casi toda nuestra comunicación depende de infraestructuras centralizadas, comerciales, a veces frágiles, ¿qué valor tiene hoy mantener y fomentar una red como la de los radioaficionados? Una red global, descentralizada, basada en el conocimiento individual y en el espíritu de colaborar. Es una buena pregunta para pensar. Ahí queda. Hasta la próxima exploración.